Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshufe desde KMC Internacional Radio en esta nueva tarde de Bamidbar, aquí recordando el andar en el desierto, esperando que te encuentres muy bien bajo la cobertura de nuestro León, la bendición de nuestro Adón. Y pues vamos a recordar juntos nuevamente lo que es esta travesía en el cual estamos todavía continuando con números 33. La base fundamental de esto es números 33, donde están las diferentes etapas de la ruta de Israel, ¿verdad? Por el desierto después de la salida de Misraim de Egipto. Entonces, nuestra salida, ¿verdad? De nosotros mismos, de Haulan Hase a la libertad, para poder adorar en decisión, en convicción, tomar la decisión de decidir por Yahweh, valga la redundancia. De esta manera estamos recordando las diferentes etapas que tuvo Israel, y también de esta manera las etapas que también nosotros como Israel podemos pasar, si no es que ya lo hemos pasado. Entonces vamos a iniciar con lo que es el tema. La semana pasada brevemente recordamos de lo último que estuvimos hablando acerca del velo que Moshe usaba después que él bajó del monte del Sinaí, una vez que Adonai por segunda vez escribió las tablas de piedra. Con los 10 mandamientos, con los preceptos que él tenía, con las enseñanzas de la instrucción de las fiestas Kadosh, de lo que venían a ser los diferentes altares, las medidas materiales del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, las investiduras, de qué manera se iban a manejar, y vimos cómo, de hecho, los levitas fueron investidos, fueron en ese momento cuando mostraron celo por la casa de Adonai, pues tuvieron que decidir por Yahweh cuando el becerro de oro, y de esta manera, pues ellos tuvieron que matar e inclusive familia de ellos para poder mostrar que realmente estaban decidiendo por Adonai. Entonces, pues, el Eterno es celoso, ¿verdad? El Eterno es muy celoso, y pues nosotros tenemos que aprender de esto, precisamente porque somos Israel y también nos vemos precisamente lo que viene a ser en ese andar. Y son muchas cosas las que ocurren de tal manera que a nosotros nos recuerda precisamente qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy, tú y yo. Entonces, dentro de las cosas de eso sobre el velo, volviendo al velo de Moshe, vemos cómo en Mashiach nos es revelada, nos da el Ruach HaKodesh, porque sabemos nosotros que Yeshua al morir está en espíritu, y de esta manera el espíritu de santidad es el Ruach HaKodesh. Nosotros, o el pueblo del Eterno en físico, es su cuerpo, ¿verdad? Y de esta manera, por eso él presente en este siglo, está en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, sin Yeshua no hay un entendimiento claro de lo que es la escritura. Hay un velo hasta estos días y hasta siempre, hasta el final del tiempo que el Eterno disponga. Lo que es el Tanaj siempre habrá
ese velo. ¿Y por qué? Porque Yeshua es la base para poder entender precisamente lo que el Eterno desea, ya que la Dabar Kodesh desde el Génesis, Bereshit, hasta lo que es el Apocalipsis, Revelación o Hitgalut, nos habla precisamente de lo que es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Y entonces todo se basa en él. Y por ello el entendimiento se permite una vez que nosotros reconocemos y permitimos que Yeshua sea nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Rey, y de esta manera nosotros pues podemos entender, podemos ver antes que ver cosas que antes no podíamos ver, no podíamos percibir, y por ello precisamente pues damos gracias, ¿verdad? Damos gracias porque el Eterno nos ha permitido a través de Mashiach poder entender. Y precisamente una de las cosas que pues ocurrieron, todavía estamos en el monte Sinaí, y una de las cosas importantes que ocurrieron después de este evento de lo del velo de Moshe, que usaba precisamente para que pudiesen los israelitas pues no ver cuando desapareciera el brillo que tenía Moshe, porque sabemos que al momento de bajar su rostro resplandecía grandemente de tal manera que a ellos hasta les lastimaba la luz. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice que él haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, de alguna manera, pues era algo tan importante, tan grande, que había ocurrido con Moshe, entre él y Adonai, y de esta manera su rostro resplandecía. Y entonces nosotros ahora, después de que ocurre esta situación, nosotros vemos cómo el relato nos habla acerca de los dos hijos de Aarón que murieron. ¿Por qué murieron esos dos hijos? Habían sido recientemente investidos los 4 hijos de lo que es Aarón, el sumo sacerdote, y pues sus hijos murieron porque presentaron fuego. Ellos iban a incensar precisamente y presentaron fuego en tiempo que el Eterno no lo había pedido. Entonces lo presentaron y pues al Eterno no le agradó eso, y como en otras ocasiones hemos visto, el Eterno de una manera contundente, de una manera total, mostró precisamente que no era de su agrado, y de esta manera nos lo muestra. Esto está en Levítico 16. Dice: dijo Yahweh a Moshe, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está tras el velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me hago ver en la nube encima del propiciatorio. Solo en estas condiciones podrá entrar Aarón en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Él tenía que vestir vestiduras especiales para poder entrar a lo que es a la presencia del Eterno, e iba precisamente a ofrecer sacrificio de holocausto. ¿Para qué? Por él, por su familia y enseguida por el pueblo. Pero no era algo tan fácil de poder entrar a la hora que se quisiera, sino todo tiene que ser en el tiempo que el Eterno lo pide. Precisamente por ello murieron Nadab y Abijú, los hijos del sumo sacerdote Aarón,
por la misma situación que el Eterno no había pedido fuego y por lo tanto se hizo un fuego extraño. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es este relato. Por eso es muy importante nosotros el día de hoy poder, pues sí, estar en orden para poder, sí, respetar los tiempos de Shabbat, los tiempos de las fiestas, porque el Eterno es orden, ¿verdad? Entonces por ello no lo pide. Entonces ahora vamos a continuar. En este tiempo, precisamente también, en Monte Sinaí, en el tiempo que el Eterno estuvo dando sus preceptos, sus normas, aparte de ello también dio precisamente lo que es el significado y el por qué tenían que hacer sacrificios, holocaustos, sacrificios de comunión, libaciones, de reparación. Tenían que estarlo haciendo, ¿para qué? Para de purificación también, o tenían que hacer purificaciones. ¿Por qué? Porque la santidad del Eterno es Kadosh, 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 es plena, completa, y de esta manera el hombre no lo somos. Y por ello ellos necesitaban estar constantemente haciendo este tipo de sacrificios para poderse presentar delante del Eterno. Entonces, esto pues sí bendito Adoní, Baruch Hashem por ello. Ahorita el día de hoy no tenemos que hacer nada de esto, porque el sacrificio de Yeshua es tan vasto que no se necesita hacer ya ese tipo de sacrificios que en su momento se tuvieron que llegar a hacer. Pero esto es muy importante que nosotros lo recordemos, porque la verdad es de que no se podría valorar tampoco. Se tenían que, precisamente, había leyes de purificación, que si la mujer estaba en sus tiempos de menstruación, de lo que viene a ser de no tocar cadáver, eran los preceptos, sí eran muy estrictos, y esto precisamente era pues una forma de decir, o sea, si tú no haces esto, Israel, no puedes estar cerca de mí, simplemente. Y lo que nosotros anhelamos es estar cerca de Yahweh, porque es la plenitud de nuestra vida, el estar cerca de Él. Pero si nosotros no estamos cerca de Él, entonces somos lejanos y estamos vacíos. Estamos vacíos. Por eso, precisamente, Él pedía tantas cosas, no por gusto, sino porque así tenía que ser, para poder entablar Él, de alguna manera, una relación más cercana. Por ello hizo precisamente el tabernáculo de una forma de enseñarle al pueblo que Él iba a estar con ellos. Entonces, de esta manera, el tabernáculo es dado precisamente con ese propósito. Entonces, mucho antes de que se hiciera lo que viene a ser lo del becerro de oro, la rebelión de Israel, ya se había hecho un censo precisamente para poder que el pueblo diera una cierta cantidad para poder mantener lo que viene a ser las provisiones necesarias para lo que viene a ser el tabernáculo, para la construcción del tabernáculo y todo lo que el Eterno estaba pidiendo. Entonces, así de igual manera también, una vez que se hace esto, después de hacer el censo, el primer censo, y después de que el Eterno da las indicaciones de cómo hacer el tabernáculo, una vez que ya está terminado el tabernáculo, los altares, los sacerdotes sirviendo en el templo, los sacrificios haciéndose para poder tener una unión con el Eterno,
Entonces llega el tiempo en que también el Eterno da su orden. ¿Orden para qué? Para que las diferentes tribus, ¿verdad?, pudiesen acomodarse de tal manera, en orden también, en torno al tabernáculo. Primeramente estaba el tabernáculo y enseguida estaban los levitas, estaban en torno a él. Lo que viene a ser los quetitas, los gersonitas y los hijos de Meriré. Entonces, de esta manera, estos eran los levitas, pero también alrededor tenían el pueblo, las diferentes tribus tenían que acampar para poder tener un orden de entrada y de salida también. El Eterno ordenó precisamente que se acomodaran en lo que viene a ser por banderas. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el tabernáculo, al este está Judá, pero junto con Judá también estaba Isaacar y también estaban Zabulón. Al final del censo, estos estaban cada uno dirigido por sus principales, pero la bandera que se llevaba era precisamente el lado de Judá al este, y una vez que hicieron lo que es el conteo, dio el total precisamente de 186,400, tomando en relación a lo que son estas tres tribus, Isaacar, Zabulón y Judá. Y entonces vemos que al sur está la bandera de Rubén, y precisamente junto con Rubén también está Simeón y Gad, la tribu de Simeón y Gad. Y de esta manera nos da un total con las tres tribus de 151,450, y estos iban a marchar en segundo lugar. Ahora vemos también lo que viene a ser la bandera de Efraín, que esta está al occidente, y esta llevaba junto con lo que es Manasés y Benjamín, las tres tribus, nos da un total de 108,100 personas. Estas iban a marchar en tercer lugar cuando se levantara lo que es el templo. Y una vez que pasa esto, sigue el norte con la bandera de Dan. Y esta iba a estar junto con Aser y Neftalí, de tal manera que nos da un total de 157,600. Estos últimos iban a marchar en retaguardia, en las espaldas del tabernáculo. Todas las tribus, todos los ejércitos, junto con sin contar a sus familias, claro, nos da un total de 603,550. Estos estaban, por supuesto, acampados con su familia, pero en la familia no aparecían las mujeres y en este conteo tampoco aparecen los niños. Pero fue un total de 603,550. Enseguida nos aparece lo que viene a ser los servidores de los levitas. Estos levitas precisamente tenían que estar también para poder servir. Nos dice, por ejemplo, estos levitas se dividen en queatitas, gersonitas y meraritas. Meraritas. Entonces, de tal manera que nos da un total de 8,550. Estos iban a estar en torno seguidamente del tabernáculo. Y alrededor de estos iban a estar las diferentes tribus de Israel, que iban a estar precisamente en orden. Iban a estar en el orden que el Eterno había dado. Y nos dice precisamente en Números 4:49, nos dice, se hizo su censo por orden de Yahweh, transmitida por Moshe, asignando a cada uno a su servicio y su carga. Se hizo tal como lo había ordenado
Yahweh. Entonces, primeramente vemos nosotros que el Eterno manda hacer este orden, este censo. Y lo hace con un propósito de poder acomodar a las diferentes tribus al margen, en orden, así como también a los siervos que iban a estar al servicio del tabernáculo, y así también nos habla acerca de lo que viene a ser también los de un mes en adelante. Se hizo también el conteo y salieron 22,273. ¿Esto por qué es? Precisamente porque el Eterno lo mandó. El Eterno lo mandó. Entonces vemos nosotros que aquí es el segundo censo. Es el segundo censo. Luego, en el tiempo de lo que es jueces, cuando no había reyes, sucede una situación bastante trágica en una ciudad de los benjaminitas, y entonces de esta manera se hace un censo, pero para ver quiénes iban a ir a pelear contra los benjaminitas, porque estos habían hecho una masacre con una mujer, y pues la violaron hasta matarla, y esto definitivamente pues fue algo que nunca se había visto. Eran forasteros que iban de paso, ¿verdad? Y entonces esto pues ocasionó que Israel hiciera un censo, pero para poder ver cuántos iban a ir a luchar contra los benjaminitas. Pero vemos nosotros al final del relato que el Eterno mismo, él también estaba guiando, porque se juntaron todas las demás tribus y pues ellas estaban aprobando, y también el Eterno les decía si continuaban o no continuaban. Vemos que también ese censo se hizo con lo que viene a ser la dirección del Eterno. Fue un pequeño censo, pero se hizo con el consentimiento de Adonai. De esta manera nosotros podemos ver que en algunos momentos ha sido necesario. Luego podemos recordar también lo que viene a ser el censo que hizo el rey David, y en este censo fue pues algo que el Eterno no pidió que se hiciera, y el rey David quería medir sus fuerzas y quería saber si podría, qué tanta fuerza tenía, y lamentablemente esto no le agradó al Eterno. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a ver aquí lo que nos está recordando. 1 en adelante. Dice: alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo pues David a Joab y a los jefes del ejército: id contra los israelitas desde Berseba hasta Dan, y volved después para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahweh su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son, oh rey, mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué, pues, pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, de modo que éste salió y recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel 1,100,000 hombres capaces de manejar las armas. Había en Judá 470,000 hombres capaces de manejar las armas. No incluyó en este censo a Leví
y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Desagradó esto a Elohim, por lo que castigó a Israel. Entonces dijo David a Elohim: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Y Yahweh habló a Gad, vidente de David, en estos términos: anda y di a David, así dice Yahweh: 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahweh, elige para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus enemigos a la espada, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahweh y la peste arden por la tierra y el ángel de Yahweh haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira que debo responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caiga yo en manos de Yahweh, que es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahweh envió la peste sobre Israel, y cayeron 70,000 hombres. Mandó Elohim un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahweh y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahweh estaba junto a la era de Omán el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel de Yahweh, al que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de sayal, cayeron rostro en tierra. Y dijo David a Elohim: yo fui quien mandó hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahweh, Elohim mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. Entonces el ángel de Yahweh dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahweh en la era de Omán el Jebuseo. Subió David según la orden que Gad le había dado en nombre de Yahweh. Omán, que estaba trillando el trigo, se volvió, y al ver al ángel, él y sus 4 hijos se escondieron. Cuando David llegó junto a Omán, miró Omán, y viendo a David, salió de la era y postró ante David rostro en tierra. Entonces nosotros vemos aquí cómo dice: alzóse Satán. ¿Quién es Satán? Es el acusador, ¿verdad? Recordamos nosotros que en la Adabá nos habla también que Satán fue precisamente quien el Eterno le dijo que no había ningún justo como Job en lo que era la tierra. Y Satán le dijo que Job le estaba siendo fiel porque tenía tantas cosas buenas. Entonces aquí vemos nosotros que en algún momento de nuestra vida, el Satán, el acusador, puede llegar a nuestra vida. En este caso, el acusador llegó a David y precisamente le incitó a David a hacer el censo del pueblo. Entonces quiere decir que David podía decidir. Él podía decidir si lo hacía o no lo hacía.
por qué el Eterno en este caso no lo estaba enviando, no lo estaba ordenando. Veíamos hace un momento cómo el Eterno ordenó que se hiciera un censo y que todo se hizo de acuerdo al pie de la letra que el Eterno había mandado. En este caso no fue así. El rey David, a pesar de que Joab, comandante, le insistió en no hacerlo, él quiso hacerlo. Entonces, de esta manera, pues lo hizo Joab. Joab, de hecho, nos dice la Babar que no lo veía muy necesario. Sin embargo, vemos cómo David insistió en eso. Tuvo los números que él quería, que él sentía que necesitaba para poder sentirse confiado de alguna manera. Y esto fue lo que al Eterno no le gustó. Al Eterno no le gustó que David pusiera su confianza en la fuerza, en la cantidad de hombres capaces para la guerra. Al Eterno no le pareció nada bien que así lo hiciese David. Entonces, por ello, él le dijo precisamente a lo que era David a través del vidente, le dijo precisamente que escogiera 3 cosas. Vamos a recordarlas rápidamente. Dice aquí, llegó Gad donde David y le dijo, así dice Yahweh, elige para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos. 3 años de hambre completamente. Y 3 meses de derrotas ante 3 meses de derrotas ante tus enemigos. Con la espada de tus enemigos a la espada, o bien 3 días durante los cuales, o 3 días solamente, fíjense, 3 días, durante los cuales la espada de Yahweh y la peste haga estragos en todo el territorio de Israel. Entonces vemos aquí, si nosotros estamos viendo que el Eterno nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A cada uno en particular, entonces ahorita podemos ponernos a pensar, si nos hubieran dicho esto a nosotros, ¿qué hubiéramos escogido? ¿Qué hubieras escogido tú? 3 años de hambre total o 3 meses de derrota ante tus enemigos con espada, o 3 días con peste o con las manos de Yahweh. Vemos aquí que el Eterno le dio a escoger a David y David prefirió estar en las manos de Yahweh en ese castigo, en ese juicio. Y pues vemos que la verdad sí fue bastante grave la decisión que tomó, porque fue algo que después se repitió tanto y dijo, caray, si yo fui el que pequé, Señor, ¿por qué estás atentando contra todo Israel? Porque el Eterno estaba destruyendo a Israel, estaba destruyéndolo. ¿Por qué? Por causa de uno solo. Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Es muy importante que el conteo en este caso se hizo para saber cuántos son los que están los hombres capaces para defender a Israel. Los hombres capaces para luchar en favor de Israel. Entonces, su confianza de David no estaba en su Elión como siempre lo había estado. Cuando él se enfrentó a Goliat, él iba solo.
él solamente tenía una onda y tomó 3 rocas, 3 piedras. Y con una sola piedra, en el nombre de Yahweh, con la confianza que él siempre había tenido, él derrumbó al gigante Goliat. Y se dice que la escritura, que tomó 3 porque habían otros gigantes, pero los demás no los veían, solamente él los vio. Y por eso tomó 3. Para él le valían una sola para detener a un gigante, para totalmente derrumbarlo, porque su confianza era plena. Su confianza de David, ese pastor pequeño, joven, sin armadura, no estaba en su fuerza, no estaba en el ejército, estaba en Yahweh de los ejércitos. Estaba en Yahweh de los ejércitos y precisamente en el momento en que él se abalanza contra David en batalla, le dice, tú vienes con espada y escudo, pero yo vengo en el nombre de Yahweh. Entonces, aquí vemos a un David muy diferente. Un David que está confiando en la fuerza de los hombres. Está confiando en los números. Está confiando en la capacidad que cada hombre tiene, en el desempeño que va a hacer, en la cantidad de los muchos. Pero se le olvida a David que el Eterno siempre se ha movido en remanentes. En toda la historia de Israel, el Eterno siempre lo ha hecho así. Y con Gedeón le quitó bastante cantidad de ejército y solamente dejó 300 hombres. ¿Para qué? Para que la gloria no fuera de Gedeón y su ejército, sino que fuera de Yahweh. Así también el día de hoy el Eterno se mueve en remanentes. No se mueve en cantidades. Nunca lo va a hacer. Siempre es un pequeño remanente. Son los que quedan. Y por esos que quedan, el Eterno se glorifica. En la debilidad se glorifica el nombre de Yahweh. Porque Él muestra su fuerza. Muestra esa flaqueza que ese remanente tiene, la pone el Eterno. Y no es nuestra. Entonces, de tal manera que nosotros, hoy Israel, necesitamos también recordar esto. Las batallas que tengamos no las vamos a vencer en multitud. Las vamos a vencer en el nombre de Yahweh. Lo que nosotros necesitamos es obedecer. Obedecer al Eterno. Obedecer lo que el Eterno nos ha traído hasta el día de hoy y continuar en su camino, en ese caminar. Porque los grupos, por ejemplo, siempre adolecen de algo. Los grupos siempre necesitan una perfección. Pero precisamente por ello estamos recibiendo de la palabra vez tras vez. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando, ir quitando lo que nosotros necesitamos de una manera personal, ¿verdad? De esta manera, las piedras vivas se están puliendo poco a poco, cada una aparte, para en el tabernáculo, en la ciudad, en la nueva Jerusalén, pues está haciendo lo que es esa construcción maravillosa que es la nueva Jerusalén. Entonces, pues sí, la verdad es de que estos relatos, es un contraste, ¿no? Bueno, no un contraste, es un evento que se hace, pero un evento que se hace en orden
y un evento que se hace en desorden. Y todo lo que se hace en desorden, pues no viene a buen final. Aquí lo vemos con el rey David, que lamentablemente creyó que era mejor confiar en la cantidad y que en Yahweh. Siempre sabemos nosotros que el Eterno nos va a quitar a nuestros ídolos que tengamos. Y si nosotros tenemos la seguridad en algo, el Eterno nos la va a quitar. Porque el Eterno solamente quiere que confiemos en Él. Él es nuestra fuerza. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso Él es el gran yo soy. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu roca. Yo soy tu estela. Yo soy esa necesidad que tú estás sintiendo en este momento, que es apremiante en tu vida. El Eterno es quien la va a suplir. Por ello el Eterno nos ha traído en el desierto. Porque en el desierto solamente hay, es un lugar árido, es un lugar prácticamente solo, ¿verdad? Y es un lugar donde hay serpientes, escorpiones, muchos animales. No es un lugar en el cual tú te puedas sentar en cualquier parte como si fuera un pastito fresco. Es un lugar que si lo tocas, te quemas, porque el desierto con la arena a plena luz del sol, por supuesto que es bastante ardiente. Entonces no es fácil andar en el desierto. Pero estas veces el Eterno nos ha mostrado hasta el día de hoy cómo el Eterno ha estado con su pueblo y lo va a seguir estando. Siempre y cuando nosotros obedezcamos a Yahweh y estemos, ahora sí que siendo humildes, obedeciéndole a sus mandatos, ¿verdad? Que Él ha tenido. Y si no lo hacemos, pues lamentablemente, pues le daremos la espalda, seremos rebeldes y pues las consecuencias pueden ser muchas. Por ello, el Eterno nos invita, dice, escoge la vida o la muerte. Escoge la vida. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero Él quiere que tú escoges la vida. Entonces, por ello nosotros, qué importante que recordemos esto, que el Eterno es precisamente el gran yo soy y Él suplirá cualquier necesidad que se necesite y que no nos ha traído el Eterno hasta este momento. Cuando te sientas en una adversidad, en una situación bastante difícil, es bueno recordar cuando Israel estaba a lo que es entre el Faraón y el mar de los juncos, el mar de Suf, el mar rojo. No había un camino, no había una vereda visible, pero el Eterno nos muestra salidas que nadie imaginaba, porque Él todo lo tiene en su control. E Israel iba dirigido por Moshe, y Moshe era obediente a Yahweh. Entonces, de esta manera, pues, Baruch Hashem, que en este caso, David, aunque era el rey, pero no estaba haciendo la voluntad del Eterno, sino que él decidió hacer caso a la tentación que se le puso
y accedió a manejar su poder, su autoridad, de la manera que él creyó más conveniente. Pues, Ajim, Javerín, que tengan una bonita tarde en el Eterno. Bendiciones del Poderoso. Y nos escuchamos primeramente, si el Eterno lo permite, la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche, y esperando que haya sido de Berajá. Shalom Ubraja.